Amigos, los invito a escuchar una nueva historia en mi canal. Capítulo 1. La espuma. La traición nunca llega por la puerta principal. Se filtra en la vida como aquella niebla espesa en las montañas de Afganistán, primero como una bruma apenas perceptible en el horizonte, luego como un velo blanquecino que nubla los ojos, y cuando finalmente se disipa ya estás en una trampa mortal y las balas silban por todos lados. Así es exactamente como me sentía aquella gris tarde de diciembre, sentado en el pasillo del hospital de la unidad de cuidado. Las lámparas fluorescentes sobre mi cabeza zumbaban como moscas molestas sobre un cadáver en el desierto, un sonido que nunca olvidaré desde aquellos tiempos. Mis manos, que una vez fueron capaces de sostener un rifle de francotirador durante horas en el abrasador calor de Kandahar, ahora temblaban traicioneramente, arrugando el vaso de plástico con el café frío del hospital. Amargo, como la verdad que lentamente emergía a través del velo de los años VIP. El silencio fue roto por el taconeo sobre el suelo de baldosas. Una joven enfermera, su placa decía, Sasa Kowalski, se detuvo a mi lado, poniendo su mano en mi hombro. En sus ojos flotaba esa compasión especial que solo tienen las personas acostumbradas a enfrentarse a la muerte cada día. Señor Hernández, su voz era suave como el toque de la brisa del verano, el estado del señor Williams se ha estabilizado. Puede visitarlo brevemente. Solo, por favor, no canse al paciente. Me levanté y la vieja cicatriz en mi muslo respondió con un dolor pulsante familiar. Este maldito trozo de metal, que quedó después de aquella última operación en Herat, siempre comenzaba a doler antes de una desgracia como un detector incorporado de peligro, mi oráculo personal del pasado. Saqué mi teléfono y marqué por tercera vez el número de Nancy. Los tonos se alargaban como las horas de espera antes de una misión de combate. Mateo, su voz, normalmente vibrante y viva, ahora sonaba extrañamente distante, como si viniera de otra dimensión. Pasó algo. Nancy, tragué el nudo en mi garganta, sintiendo la boca seca como después de una larga travesía por el desierto. Tu padre está en reanimación. De repente le salió espuma por la boca. Hubo una pausa pesada, sofocante, como el aire antes de un bombardeo de artillería. Luego se escuchó su respiración entrecortada. Papá, Dios mío, en su voz apareció algo imperceptible, alguna nota falsa que hizo que el pelo de mi nuca se erizara. Y tú, estás bien, Mateo. Estas palabras me golpearon como una bala explosiva inesperada y con fuerza. Ese mismo escalofrío que recordaba de docenas de operaciones de combate se deslizó como una serpiente a lo largo de mi columna vertebral. El instinto, afilado por años al borde de la vida y la muerte, gritaba sobre el peligro. ¿Por qué preguntas por mí? Mi voz se volvió dura como el cerrojo de un rifle. Tu padre está muriendo y tú te preocupas. No, no solo, ella titubeó, y en esta vacilación me pareció ver el fantasma de algo oscuro escondido entre las palabras. Me alegra que estés bien, cuida a papá, sí, y ahora tengo que irme urgentemente, no puedo hablar, hablamos luego. La comunicación se cortó, dejándome solo con el inquietante silencio del pasillo del hospital, impregnado con el olor a antisépticos y miedo. La sala de cuidados intensivos me recibió con el pitido constante de los aparatos y el olor a ozono del equipo médico. Richard yacía sobre sábanas blancas como la nieve, enredado en cables y tubos, como Gulliver atado por los hilos de los liliputienses. Su rostro normalmente sonrosado ahora parecía arenisca afgana gris antes de una tormenta. Hijo, su voz era débil como el susurro de las hojas otoñales, no entiendo absolutamente nada. ¿Qué pasó? Miraba al gotero, que metódicamente contaba los segundos de su vida, y sentía cómo se levantaba una ola oscura dentro de mí. Mis dedos encontraron en la agenda telefónica el número de Tom O'Brien, mi viejo amigo del departamento de policía. Mientras sonaban los tonos, un torbellino de conjeturas pasaba por mi cabeza, como arena en el desierto afgano. Capítulo 2. El cumpleaños. Todo comenzó el día de mi 58 cumpleaños, un martes húmedo de diciembre, cuando las nubes bajas se enganchaban en las puntas de los rascacielos, como jirones grises de humo de pólvora sobre un campo de batalla. Los últimos años Nancy, al parecer, se había olvidado por completo de esta fecha, como si la hubiera tachado del calendario junto con nuestra relación. Sin regalos, sin felicitaciones, solo el habitual vacío en casa y un frío buenos días. En la escuela, donde enseñaba historia a los estudiantes de secundaria, el día transcurría especialmente lento. Hablaba sobre la guerra civil, mientras en mi cabeza daban vueltas pensamientos sobre mi propia guerra con la soledad, que ya duraba varios años. El entrenamiento militar me había enseñado a no dar importancia a las fechas, pero algo dentro de mí seguía doliendo como un dolor fantasma por la felicidad perdida. Volví a casa más temprano de lo habitual, alrededor de las 5. Últimamente, nuestro apartamento se parecía a un búnker abandonado. Nancy constantemente se quedaba hasta tarde en su empresa comercial, regresando muy entrada la noche. Sus perfumes se habían evaporado de las habitaciones, como el humo de una hoguera, dejando solo recuerdos de tiempos mejores.
Sobre la mesa de la cocina había un pastel solitario que me compré a mí mismo, chocolate velvet de aquella pastelería de la esquina, donde alguna vez celebramos nuestro primer aniversario. Planeaba pasar la noche como de costumbre. Un vaso de whisky, viejas fotografías y pensamientos amargos sobre cómo 15 años de matrimonio se habían convertido en ruinas. El sonido de la llave girando en la cerradura me tomó por sorpresa. La puerta de entrada se abrió y en el umbral apareció Nancy inusualmente animada, con las mejillas sonrojadas y una bolsa de Bergdorf Goldman en las manos. «Feliz cumpleaños, mi amor», su voz sonaba como una campanilla de plata, rompiendo el habitual silencio del apartamento. «¿No pensaste que lo había olvidado? Ábrelo rápido, llevó tanto tiempo eligiendo». En la elegante bolsa de la firma había un reloj Patek Philippe, exactamente el modelo que yo había estado mirando furtivamente en el escaparate de la Quinta Avenida. La caja de platino brilló tenuemente bajo la luz de la lámpara de mesa, y mi corazón dio un vuelco. Después de tantos años de indiferencia, tal gesto parecía casi irreal. «Nancy, esto es», me detuve examinando la esfera perfecta. «Espera, eso no es todo», me abrazó impulsivamente y sacó de su bolso una elegante caja lacada con letras doradas. «Este es un té especial, cariño. No tienes idea de lo difícil que fue conseguirlo. El vendedor dijo que lo recogen en lo alto de las montañas del Tíbet, al atardecer, cuando el sol tiñe las cumbres nevadas de color rosa. Dicen que trae felicidad y devuelve la juventud». Sus ojos brillaban como en los primeros años de nuestro conocimiento, y por un momento pareció que todo podría volver: nuestras largas conversaciones después de la medianoche, paseos conjuntos por el malecón, el calor de los sueños compartidos. Pero de repente miró su reloj y su rostro cambió, como una máscara de porcelana agrietada. «Mateo, mi amor», se mordió el labio y la arruga entre sus cejas reveló una repentina preocupación. «Perdón, entiendo lo tonto que parece, pero me siento terriblemente incómoda, pero tengo que ir urgentemente a un viaje de negocios. La nueva sucursal en Boston, un proyecto urgente. Tengo que estar allí por la mañana. Celebramos tu cumpleaños cuando regrese». Sin esperar mi reacción, ya estaba sacando la maleta del armario, empacando apresuradamente sus cosas. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos, muy diferentes de su gracia habitual. «Prometo que lo celebraremos cuando regrese. Mientras tanto, toma este té, es realmente especial». Se detuvo por un momento como si recordara algo importante. «Solo por favor saboréalo bien, y esto es importante, hay que beberlo dentro de los 30 minutos después de abrir el paquete hermético». Así lo dijo el vendedor. «El ramo de sabores es especialmente intenso justo en ese momento. Ya está, te beso, me voy. Una vez más, perdón, mi vida». Algo imperceptiblemente inquietante apareció en su voz, en la prisa de sus preparativos, en la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Pero antes de que pudiera pensar en ello ya me estaba besando en la mejilla, dejando un ligero aroma de su perfume Chanel y saliendo por la puerta como si estuviera escapando. Me quedé solo en la sala, mirando el caro reloj y el extraño té, cuando sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba mi suegro, Richard, un veterano de Vietnam bien conservado, en su chaqueta favorita de tweed con parches de cuero en los codos. Su pipa desprendía un aroma familiar a tabaco de cereza. «Pasaba por aquí, hijo, decidí felicitar al cumpleañero», me entregó una botella de Macallan de 18 años. «Espero no molestar. Veo que Nancy ya se fue, su auto no está en el lugar habitual. Qué lástima, qué lástima. Esto no está bien». «Pasa, por supuesto, viejo. Justo probaremos ese té especial que trajo. Dice que es alguna variedad tibetana». Saqué las mejores tazas de porcelana china, un regalo de boda de los padres de Nancy. Serví la humeante bebida, admirando su color ámbar. Richard acercó la taza a sus labios e hizo un sorbo. Me alejé literalmente por un minuto a la cocina a buscar el postre, y cuando regresé vi cómo su rostro se desfiguró en una mueca de dolor. La porcelana se cayó de sus manos, se rompió contra el parquet, el líquido oscuro se extendió como una mancha siniestra por... A Richard le salió espuma por la boca, sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo se tensó como una cuerda estirada y luego se aflojó. Un minuto después ya estaba inconsciente en el suelo de nuestra sala, entre los fragmentos de la taza rota y su propio reflejo en el parquet pulido. Los eventos de las siguientes horas se fundieron en un caleidoscopio de pesadilla. La llamada a la ambulancia, las penetrantes sirenas, los pasillos estériles de reanimación. Nancy no contestó las llamadas durante varias horas. Cuando finalmente me comuniqué con ella, sus primeras palabras me golpearon en lo más profundo del corazón. «Mateo, Dios mío, qué horror, papá está en problemas, y tú, ¿estás bien? ¿Por qué sucedió esto?». En su voz sonó algo extraño, no la preocupación de una hija por su padre, sino algún otro sentimiento para el cual aún no podía encontrar un nombre. Parecía sorprendida de escuchar mi voz, como si no esperara esta llamada. «Nancy, tu padre está en reanimación, por ahora todos estamos sin idea.
Los médicos aún no han dicho nada concreto. Sí, te escucho, me interrumpió apresuradamente, casi con irritación. Lo principal es que tú estés bien. Cuida a papá, ¿de acuerdo? Tengo que irme. Los tonos cortos quedaron suspendidos en el aire, dejándome completamente perplejo en medio del pasillo del hospital. ¿Por qué reaccionó tan extrañamente? ¿Por qué lo primero que preguntó fue por mi estado y no por su padre? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza, como círculos en el agua de una piedra arrojada. En la sala de cuidados intensivos, Richard yacía bajo goteros, enredado en cables, y los médicos hablaban de algún tipo de envenenamiento. Capítulo 4. Secretos. Después de hablar con los médicos, regresé a nuestro apartamento, donde cada cosa ahora parecía parte de un siniestro decorado. Richard permanecía en el hospital bajo observación pálido, enredado en cables, pero vivo. Y yo no podía deshacerme de la sensación obsesiva de que estaba en el epicentro de algo terrible. Los pensamientos inquietantes se multiplicaban en mi cabeza, como reflejos en un espejo roto, y cada fragmento mostraba una nueva fase. En el apartamento olía a su perfume Chanel 5, un aroma que alguna vez amé, pero ahora parecía empalagoso y falso, como nuestro matrimonio. El entrenamiento militar exigía acción metódica, precisa, despiadada. Comencé mi investigación, como si estuviera rastreando al enemigo en las montañas de Afganistán. Lo primero que hice fue revisar el extracto de la tarjeta bancaria de Nancy. Entre las compras habituales en Bloomingdale's y Saks Fifth Avenue, descubrí toda una serie de transacciones extrañas. Algunas tiendas en línea sospechosas con nombres anónimos como si hubieran sido creadas específicamente para no llamar la atención. Las sumas eran impresionantes, pero no lo suficientemente grandes como para despertar las sospechas del banco. Una técnica. Su laptop estaba en la mesa del estudio con la prisa, ni siquiera se había molestado en ponerle contraseña. Probablemente me consideraba demasiado simple para tales verificaciones. El historial del navegador resultó ser una verdadera madriguera de conejo, conduciendo a un mundo oscuro de fórmulas químicas y venenos. Toxinas vegetales sin sabor ni olor, dosificación óptima para un hombre de 180 libras de peso, ¿cómo calcularla? En la papelera del navegador encontré correspondencia eliminada de algunos foros cifrados. Nancy consultaba con especialistas anónimos sobre la acción de varias toxinas. ¿Cuánto tiempo se conservan los rastros en el organismo? ¿Se puede detectar en un examen estándar? ¿Después de cuánto tiempo sobreviene la muerte? Cada nueva pregunta era como un golpe en el estómago. Hurgando en su escritorio, entre un montón de papeles y recibos viejos, me encontré con una hoja arrugada con un horóscopo. Compatibilidad de nombres, Nancy y Brian. La letra era nerviosa, como si lo hubiera escrito con prisa o nerviosismo. Brian Cooper, su colega de la empresa comercial, ese mismo que constantemente me ponía como ejemplo. Mira a Brian, resonaba en mi memoria su voz, con esa entonación especial que solo ahora empezaba a entender. Él nunca hace escenas a su esposa, no pregunta dónde estuvo y por qué se retrasó. Eso es lo que significa un enfoque moderno del matrimonio. Los recuerdos me golpeaban como una ola, como admiraba sus visiones progresistas de la vida familiar, como mencionaba frecuentemente su nombre en las conversaciones, como sus viajes de negocios coincidían sorprendentemente en fechas. Como si un velo hubiera caído de mis ojos y vi la imagen completa fea, como heridas de minas de fragmentación. Con dedos temblorosos marqué el número de su oficina. En el auricular sonó la voz alegre de la secretaria. Compañía Global Trade Solutions, ¿en qué puedo ayudarle? Hola, soy Mateo Hernández. Trataba de hablar con calma, aunque por dentro todo hervía. Mi esposa Nancy se fue de viaje de negocios y olvidó algunos papeles con un colega. Me pidió que los recogiera de Brian Cooper. ¿No podría usted? La secretaria titubeó, y en esta vacilación escuché más que en cualquier confesión. Pero la señora Hernández no está de viaje de negocios, ella tomó vacaciones sin goce de sueldo. Y el señor Cooper, por cierto, también. Bastante inesperado, diría yo, y es extraño que ella pidiera transmitir algo. Usualmente resuelven todo entre ellos muy amigablemente. Las últimas palabras quedaron suspendidas en el aire, como el humo de una granada explotada. Le agradecí a la secretaria y colgué. La sangre empezó a latir en mis sienes. Todos estos años, todos estos regresos tardíos, todos estos viajes de negocios repentinos, usaban el trabajo como cobertura para sus encuentros, representaban un espectáculo a la vista de todos, y yo, un oficial de combate, no veía más allá de mis narices. La siguiente llamada fue la más difícil. Jennifer, la esposa de Brian, vivía con él en una lujosa casa en Westchester. Ya hacía varios meses que sospechaba que su marido le era infiel. Demasiadas reuniones tardías, demasiadas llamadas sin respuesta, demasiado maquillaje llamativo en algunas colegas. Incluso había instalado una aplicación de rastreo en su teléfono, pero temía verificar los resultados. A veces el miedo a conocer la verdad es más fuerte. Ahora todas las piezas del rompecabezas encajaban en su lugar, formando una imagen horrible.
Nancy y Brian planeaban un asesinato cuidadosamente planeado, mi asesinato. El seguro, la propiedad, la libertad de comenzar una nueva vida. Todo debía parecer un accidente, pero el destino lo dispuso de otra manera. El veneno, destinado a mí, le tocó al padre de Nancy, Richard. Me senté en el sillón, mirando la foto de nuestra boda en la repisa de la chimenea. 15 años amé a una mujer que planeaba mi muerte. Enseñaba historia a los niños, les hablaba de honor y valor, y mientras tanto. Capítulo 5. La trampa. El plan de venganza nació repentinamente, como nacen todas las ideas verdaderamente geniales. Mirando a Richard, a quien había salvado en la habitación del hospital, entendía que hacer que Nancy experimente el mismo miedo que experimentó su padre, que sienta lo que es cuando el veneno quema las entrañas y la muerte respira en la nuca. Por supuesto, no tenía intención de envenenarla realmente. El honor militar no me permitía descender a sus métodos. Esperé intencionalmente a que regresara de su viaje de negocios. 7 de la tarde, su hora favorita para llegar a casa, cuando ya está oscuro en las ventanas y los vecinos no ven de qué coche se baja, tal vez incluso no del suyo. El sonido familiar del Audi acercándose rompió el silencio de la tarde invernal. Yo estaba junto a la ventana, observando cómo estacionaba, movimientos precisos, medidos, como todo lo que hacía en la vida, incluida, al parecer, la planificación de asesinatos. Mateo, su voz sonó cansada pero segura cuando entró en el oscuro vestíbulo. ¿Por qué está tan oscuro en casa? Encendí el interruptor. Nancy estaba en el umbral, impecable en su traje de negocios de Burberry, con un peinado perfecto y un ligero maquillaje. Solo las apenas perceptibles sombras bajo sus ojos revelaban cansancio o tensión. Bienvenida, querida, di un paso hacia ella, tomando su abrigo. Debes estar exhausta después de un viaje de negocios tan largo. Siéntate, acabo de prepararte. Ella se hundió en su sillón favorito, cruzando elegantemente las piernas. En la mesita ya esperaba nuestro mejor juego de té, la misma porcelana de la que Richard había tomado su último té. «Estás tan atento hoy», sonrió Nancy aceptando la taza. «Normalmente soy yo quien prepara el té». Tomó el primer sorbo y yo observaba atentamente su rostro. «¿Qué te parece el té, cariño? Está sabroso». «Sí, bastante», tomó otro sorbo, té negro común. «Por supuesto que está sabroso», me permití una ligera sonrisa, «porque es el mismo té que me regalaste para mi cumpleaños, ¿recuerdas? Ese especial tibetano». La taza tembló en sus manos. Primero palidecieron los labios, luego el sudor apareció en su frente. Intentó poner la taza en la mesita, la porcelana tintineó lastimeramente contra el platillo. «Dios mío, Mateo», su voz se quebró en un jadeo. Me siento mal, urgente, llama a una ambulancia». Buscó en su bolso, donde estaba el teléfono, pero los dedos no le respondían. El pánico desfiguró sus rasgos perfectos, su respiración se volvió entrecortada. «¿Qué pasó, querida?», observaba tranquilamente sus desesperados movimientos. «Algo te asustó». Lentamente saqué del armario de la cocina un paquete de Lipton común. Su mirada saltó entre el paquete en mis manos y la taza a medio beber. «Pero pensé». «¿Qué exactamente pensaste, Nancy?», dejé que el acero sonara en mi voz. «¿Por qué te asustaste tanto? Es solo té común del supermercado. ¿O esperabas otra reacción, la misma que tuvo tu padre cuando probó tu regalo?» Se desplomó en el sillón como una muñeca rota. El sudor corría por sus sienes, manchando su impecable maquillaje. «No entiendo, simplemente me sentí mal de repente. Estoy cansada del viaje». «¿De verdad? Entonces, ¿por qué te asustaste tanto con el té común? ¿Por qué entraste en pánico cuando mencioné ese, el especial?» «Mateo, me estás asustando». En ese momento se abrió la puerta del estudio, revelando a Richard pálido, apoyándose en un bastón, pero vivo. Nancy emitió un grito ahogado, más parecido al sollozo de un animal acorralado. «Papá, pero deberías estar en el hospital. Para que tú y tu amante pudieran terminar lo que empezaron». Su voz temblaba de emociones contenidas. «Decidiste matar a tu propio padre, Nancy, y al marido que te amó todos estos años». Ella se deslizó del sillón hasta las rodillas, sus manos arañaban impotentemente la alfombra. Su peinado perfecto se despeinó, el rímel se corrió por las lágrimas, transformando a la hermosa depredadora en una patética semblanza de la mujer a quien una vez juré amor eterno. Pero eso fue solo el comienzo de nuestra conversación. En mi memoria ya se alineaban todas las pruebas recopiladas como balas en un cargador, y cada una debía dar en el blanco. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. «Papá, no entiendes, es algún malentendido». Nancy intentaba levantarse de rodillas, pero las piernas no le respondían. En cualquier caso, se aferraba desesperadamente a la última posibilidad de justificarse. «¿Por qué estás tan seguro de que fue precisamente el té? Tal vez la causa fue algo diferente. Papá podría haber comido algo ese día. Quizás es alergia.
Papá, necesitas hacerte un examen completo. Yo pagaré todo, todas las facturas. Nancy, Richard miraba a su hija con tanto dolor que se me encogió el corazón. Ese día estaba en ayunas antes de un examen médico. No comí ni bebí nada, excepto ese té. Y precisamente por eso, según el médico, seguí vivo. El veneno no tuvo tiempo de hacer efecto completo. Pero no hay pruebas de que lo haya hecho yo. Pasó al ataque desesperado. En realidad podría haber sido cualquiera. Podrías haber sido tú, Mateo. Saqué lentamente la carpeta con las pruebas recopiladas. Sabes, Nancy, llamé a tu empresa. ¿Y sabes qué descubrí? Dijeron que no se planeaba ningún viaje urgente a Boston. Tú misma tomaste vacaciones sin goce de sueldo. Una sombra pasó por su rostro. Continué, después de esa llamada entendí que estabas ocultando algo y registré minuciosamente tus cosas. En el extracto de tu tarjeta encontré compras extrañas en algunas dudosas tiendas en línea. Abrí tu laptop y revisé el historial de visitas a sitios web. ¿Y sabes qué descubrí allí? Para este momento, el rostro de Nancy estaba más blanco que la tiza, pero yo tenía aún más pruebas. Toda una lista de búsquedas sobre cómo envenenar a alguien sin que se note, y un historial de compras de sustancias peligrosas en la Darknet. ¿Acaso esto parece una coincidencia? Yo no, se quedó sin palabras, pero yo continuaba implacablemente. Y sabes, algunas personas están obsesionadas con los horóscopos de amor. Tú los leías a menudo, pero nunca le di importancia. Sin embargo, ahora decidí hurgar en tu papelera en el estudio. ¿Y qué encontré allí? Un horóscopo de compatibilidad de nombres, el tuyo y el de Brian. Brian, ese mismo empleado de tu trabajo al que constantemente me ponías de ejemplo, sobre el que decías que mira, ellos con su esposa rara vez van a restaurantes, ahorran y son muy felices. Y ahí se completó el rompecabezas, tú y Brian amantes, y tu viaje de negocios fue un viaje conjunto con él a otra ciudad. Los eventos se desenvolvían cada vez más rápidamente. Llamé a la empresa nuevamente y mentí diciendo que me habías pedido recoger documentos de Brian. Y por supuesto, la secretaria dijo sorprendida que habían tomado vacaciones el mismo día. Me dirigí directamente a su casa. La dirección la encontré en una tarjeta de Año Nuevo. Allí me encontré con su esposa Jennifer. Ella ya sospechaba desde hacía tiempo que su marido le era infiel debido a sus constantes regresos tardíos. Más aún, recientemente instaló una aplicación de rastreo en su teléfono. Nancy se desplomó en el sillón, quebrada por el peso de las pruebas. Sus manos cayeron sin fuerzas sobre sus rodillas y por sus mejillas corrían lágrimas negras por el rímel. Jennifer estaba demasiado asustada para verificar los datos de la aplicación por sí misma, pero, inspirada por mi visita, decidió actuar. Unimos fuerzas. Ella activó remotamente la cámara en el smartphone de su marido y grabó su momento más íntimo en video. En el video todos los puntos quedan claros, así como que planeabas obtener mi seguro, tu parte de los bienes y comenzar una nueva vida con tu amante. Lo único que no queda claro aquí es qué destino habían preparado para la pobre Jennifer. Cállate, cállate, gritó Nancy, ni siquiera sabes la mitad de cómo fue todo. Sí, es cierto. Sin embargo, lo que he descubierto es más que suficiente para meterte tras las rejas por mucho tiempo. Capítulo 7, final. En la habitación se instaló un pesado silencio, interrumpido solo por el tic-tac del reloj, ese mismo que Nancy me había regalado para mi cumpleaños. Cada golpe del péndulo contaba los segundos de su caída. Acorralada por las pruebas, finalmente comenzó a hablar primero en voz baja, luego cada vez más febrilmente, como si hubiera reventado la presa de una década de mentiras. El romance con Brian comenzó hace 10 años justo cuando dejó de regalarme presentes en mi cumpleaños. 10 años de vida doble, una telaraña de engaño artísticamente tejida, en la que finalmente se enredó ella misma. «¿Qué persona tan repugnante eres?», la voz de Richard temblaba de ira contenida. A la tenue luz de la lámpara de mesa, su rostro parecía esculpido en granito gris. «¡Qué ser viscoso y repugnante!». Algo se quebró en Nancy después de estas palabras. Como una actriz cambiando de papel en medio de la obra, de repente se enderezó, levantó la cabeza con altivez y con una indiferencia fingida se sentó en el sofá, cruzando elegantemente las piernas. Esta falsa bravata fue la última gota para Richard. El sonido de la bofetada resonó en el aire como un disparo. La cabeza se sacudió hacia un lado, desparramando el peinado perfecto. En la pálida mejilla lentamente aparecía una marca púrpura como el estigma de su traición. Dios mío, Richard miraba a su hija como si la viera por primera vez. Cómo me avergüenzo de haber criado a un ser tan descarado. ¿A qué bajeza has llegado? Papá se llevó la mano a la mejilla ardiente, en sus ojos brillaban lágrimas. ¿Qué estás diciendo? Sí, cometí un error, pero soy tu única hija. Lo eras. Cada palabra de Richard caía como una piedra.
Reniego de ti, ¿me oyes? No quiero ni ver tu cara. Toda la propiedad, todo lo que tengo irá a parar a Mateo. Mañana mismo, si sobrevivo, llamaré al notario. Por el rostro de Nancy pasó un espasmo. La máscara de altivez se agrietó, revelando pánico. Papito, ¿no hablas en serio? Su voz se quebró en un chillido. Son solo palabras dichas en un momento de exaltación, ¿verdad? Fui tan tonta, no te valoré. Sí, lo admito, soy una canalla, pero puedo cambiar. Empecemos de nuevo, intentemos arreglar todo. Nunca di un paso adelante, sintiendo cómo se levantaba dentro de mí una fría furia. 10 años de traición, Nancy, 10 años de mentiras. ¿De qué se puede hablar aquí? Incluso tu padre ha renegado de ti. Ahora solo Dios es tu juez. Nos divorciamos, y exigiré tal compensación a través del tribunal que no te recuperarás pronto. Pero me disculpé, se deslizó del sofá a las rodillas, extendiendo las manos hacia mí. No es suficiente, quieres dejarme en la pobreza, que mendigue en la calle, eso es lo que buscas. La tubería de calefacción, me permití una sonrisa helada que rozó mis labios, ese es tu nuevo hogar. Veremos cómo tu adorado Brian te prepara allí cenas exquisitas. ¿Y sabes qué más? Jennifer prometió organizar mañana un espectáculo en vuestra oficina. Eso sí que será un show realmente inolvidable. Ella también solicita el divorcio y seréis una hermosa parejita junto al barril con fuego dentro. El color desapareció del rostro de Nancy. Gotas de sudor rodaban por sus sienes, sus manos temblaban. No, eso no, desesperadamente se aferró a mis pantalones. No entiendes, tendré tantos problemas en el trabajo, me queda tan poco para la jubilación, si me despiden me quedaré completamente sin medios. Mateo, te lo suplico, deténla. Sacudí la cabeza en silencio, observando cómo se deslizaba lentamente al suelo, arrugando en sus dedos la costosa tela de mis pantalones. Decidiendo rematarla completamente, saqué el teléfono. Por cierto, Richard, fingí que leía de la pantalla, encargué un horóscopo para el próximo mes para nuestra Nancy. A ella le gusta adivinar por nombres. Solo escuchen lo que dice, tal vez debería pedir uno para mí también. Ten piedad, ya aullaba abiertamente tirada en el suelo. Mateo, te lo suplico, ten piedad. Su peinado perfecto se había convertido en un nido de cuervos, el rímel se había corrido por las mejillas, transformando a la refinada mujer de negocios en una patética parodia de sí misma. Gateaba de rodillas, murmurando disculpas incoherentes. Disculpas, levanté una ceja, no necesito tus disculpas, ya me comuniqué con un abogado, la denuncia a la policía estará lista para la mañana, prepárate. No, 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 se balanceaba de un lado a otro, extendiendo las lágrimas por su rostro. Esto es una pesadilla, ¿por qué, Dios mío, por qué? Richard y yo observábamos en silencio su histeria. En sus ojos se había congelado el mismo disgusto que sentía yo. El desenlace llegó rápido. A través del tribunal me quedé con su apartamento ese mismo en el que ella planeaba comenzar una nueva vida sin mí, y con el auto nuevo. Jennifer no falló. Su aparición en la oficina se convirtió en una leyenda corporativa. Las paredes del viejo centro de negocios nunca habían visto tal escándalo. Ella no solo reveló la verdad sobre la aventura, destruyó su reputación, exponiendo las grabaciones del teléfono a la vista de todos. Brian y Nancy renunciaron ese mismo día, sin soportar la vergüenza. Hasta donde sé, todavía no han encontrado nuevo trabajo, quemando sus últimos ahorros. Dicen que su ardiente amor no resistió la prueba de la realidad. Una cosa son los encuentros secretos en hoteles caros y cruceros románticos a mi costa, y otra muy distinta es enfrentarse a la dura realidad, donde no hay lugar para fantasías bonitas. Ahora viven separados, en apartamentos alquilados en las afueras de la ciudad, recogiendo los fragmentos de sus vidas rotas. La justicia triunfó, aunque a un precio terrible. Si les gustó esta historia, apoyen al autor con un me gusta, suscríbanse al canal y compartan sus emociones en los comentarios. Gracias.